Muy buenos días a todos. Hoy estamos en la semana 9, el cual vamos a ver muros de contención. Solo que vamos a ver solo un tipo de muro, ya que es un tema bastante extenso. Y entonces vamos a ver un ejercicio, a ver si nos da tiempo para terminarlo. Entonces, como primero tenemos la historia de los muros de contención. Todo esto respecto a los muros de contención hemos visto en la historia de los siglos pasados que han hecho sus muros de piedra. eh, y ya después empezaron a hacer las mezclas para hacer las uniones entre piedra y piedra. Ya después empezaron, cuando nació el cemento Portland, ya nacieron los muros ya con una mezcla de un 40 y un 60%. Entonces, esto es prácticamente es como un resumen de dónde nació estos muros, ya que son unos muros de carga. Tenemos los tipos de muro de contención. Prácticamente estos muros trabajan por gravedad, y lo que consiste que también se, son unos elementos prácticamente principales para los empujes pasivos que ejerce sobre ellos, y el cual tenemos los deslizamientos y el volcamiento, que ya son unos temas muy diferentes con el sistema que vamos a analizar, y tiene que ser referente al tipo de suelo que nosotros tengamos. Muros rígidos. Cuando les estoy diciendo muros rígidos, que nos dice aquí, son estructuras de contención, generalmente concreto, que no permite formación importante sin romperse, y se apoyan sobre suelos componentes para transmitir fuerza de su cimentación al cuerpo del muro, y de esta forma generar fuerzas de contención. Cuando les hablo de muros rígidos, les estoy hablando de toda la estructura que está completamente eh, de bloc, roca y hormigón. A eso le llamamos muros rígidos. Ya los que le llamamos muros flexibles, estamos hablando de gaviones. Entonces son muy diferentes, ya que los gaviones se acoplan a los movimientos telúricos de nuestro talud o el terreno donde nosotros estamos conteniendo. Entonces eso tengo bastante en cuenta. Entonces acá tenemos lo que es, tenemos acá, aquí tenemos un muro de concreto reforzado. Y este concreto reforzado es de acero y hormigón. Entonces es uno de los principales que nosotros vemos primeramente. Entonces, acá prácticamente vamos a encontrar varios lineamientos, cómo sacar el diente, cómo sacar una pata adicional. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 0.60 por H para sacar nuestra base, para no estar divagando eh, con el cálculo y estar regresando. Este es un ejemplo. Ustedes van a encontrar otros tipos para sacar nuestras alturas, pero aquí lo vamos a ver de otra forma. Entonces, todo esto, todo esto es nuestro muro de concreto reforzado. Aquí les se lo puedo explicar bien. Todo esto. Va.
Eso es lo que vamos a diseñar nosotros. Pero, además de eso, tiene lloraderos que son de 3 pulgadas, que son tubería. Y vamos a tener, dependiendo de la altura, cuántos lloraderos vamos a colocar. El cual, aquí tenemos nuestro terreno natural, lo que estamos conteniendo. Entonces, cuando viene épocas de invierno, hay filtraciones. Entonces, todas estas filtraciones penetran el suelo. Y cuando penetran el suelo, lo que hace es que el peso específico del suelo, el peso específico del suelo, ya su peso es mucho más pesado. Y esto nos puede afectar en nuestra estructura. ¿Y eso por qué? Y eso pasa a veces cuando no analizan el suelo que van a utilizar. Entonces, para evitar esto, nosotros vamos a hacer un filtro, que esto lo va a componer de 20 centímetros. 20, 30, 40 lo pueden hacer. Entonces, este filtro lo van a poner sobre todo el muro de contención y en la parte de abajo. Incluso podemos hacer una chimenea aquí, yo le digo chimenea, con otro filtro, donde aquí ahí tenemos más filtraciones. Entonces, todas estas filtraciones pasan por este lado. Entonces, el agua busca su, su salida que tenga por gravedad. Entonces, toda esta agua va a llegar acá y va a bajar en esta parte. Entonces, aquí vamos a poner nosotros una tubería de 4 a 6 pulgadas perforada. Entonces, todo esto nos va a ayudar a evacuar todo el agua y nos va a ayudar que el suelo que estamos conteniendo, su peso no sea excesivamente pesado. Entonces, ya vemos un ejemplo de esta parte. Entonces, aquí tenemos lo que es un muro de concreto simple. ¿Y qué es un muro de concreto simple? Tenemos un muro, dice que los muros de concreto sin refuerzos son masas relativamente grandes de hormigón, las cuales trabajan como estructuras rígidas. Entonces, aquí tenemos eh, un elemento de isométrico que se está conteniendo. Y además tenemos un filtro. Este es el relleno, solo que aquí no se ve el filtro. Este es el relleno compactado y acá tenemos el DEN que está en esta parte. Y dice que estos son con una altura máxima de 4 metros. Y tenemos la base también, que va a ser 0.60, que lo tenemos acá. 0.60 por H. Entonces, lo que vamos a observar está conteniendo varios extractos de material que son muy diferentes. Entonces, nosotros aquí naturalmente hacemos un corte, el corte que sea necesario. Entonces, aquí ya entramos a nuestro relleno con nuestro material selecto. Entonces, en el lado de la par ya tenemos un perfil.
donde de igual manera todo esto es nuestro muro. Todo esto es nuestro muro. Y tenemos una pata, aquí tenemos un diente, aquí tenemos un diente y, y aquí tenemos un relleno compactado. Entonces aquí ya está más detallado el filtro. Entonces se dan cuenta de que el filtro ya es diferente, ya es como un sistema de V y la tubería que nosotros tenemos. Pero el lens siempre va a ir pegado en nuestra tubería. Y mal de eso, le podemos colocar un geotextil en esta parte. Y en nuestros lloraderos. Aquí tenemos un muro de concreto ciclopio. Ya este es roca y, y la mezcla de hormigón. Entonces, este es un concreto simple, solo es puro hormigón. Y este ya es concreto ciclopio, entre 60% mezcla y 40% de piedra. Y aquí tenemos de un muro de concreto ciclopio con estructura. Esto ya es una combinación que ustedes pueden realizar con su detallado de memoria de cálculo, donde aquí tenemos una viga y aquí tenemos una columna. Y más de eso tenemos otra viga acá, como es la viga corona. Y tenemos nuestro filtro de chimenea, la tubería de salida y los lloraderos, que siempre va a ser el mismo sistema. Entonces, la sección de la columna ya su dimensión ya es de 30 por 30. Entonces, tenemos la que es la sección de la viga, que va a ser de 25 por 25. Entonces, esto ya son criterios muy diferentes. Incluso nosotros, bueno, dos muros de contención de esto que es este tipo de estructura, pero era todo, era de mampostería. Teníamos cada 2 hiladas, teníamos una viga y las columnas estaban a cada metro, pero las columnas eran de 10 por 15, pero la, la, las columnas estaban, pongamos como el funcionamiento de una viga, estaban resaltadas para el lado que se, el lado de la vista que nosotros vemos resaltadas. Eso hace la función de una viga y tenía una inclinación. Entonces era un sistema funcional y tenía ayudaderos, eh, eh, una gran variedad y su relleno compactado. Y hay otro tipo de muro que hicimos de pompostería que, que tenía columnas de 25 por 25, pero todo su muro estaba piñado. Entonces, las columnas que estaban a 25 por 25 estaban a 6 metros, pero teníamos dos columnas intermedias que estaban 15 por 15. La diferencia es que nosotros ahí teníamos muros piñados y en el otro no. Entonces, cada uno tiene su memoria de cálculo para el funcionamiento que debe dar. Entonces, el que tenía más, entonces los dos están reforzados. Entonces, el otro tenía más vigas intermedias, cada 2 hiladas. Cambio el este ya no tenía vigas intermedias, no, que todo estaba piñado y solo tenía una viga intermedia y su corona.
Entonces, esto ya son diferencias de presupuesto y cómo se lo quiere uno reforzar mejor. Entonces, tenemos tipos de empuje de muro de contención. Entonces, aquí vamos a ver la presión activa y la presión pasiva. Entonces, ¿qué nos dice la presión activa? El empuje de presión ejercida del suelo es contra el muro de contención. Y la pasiva dice que es la presión ejercida por el muro de contención contra el suelo. Entonces, aquí tenemos la pasiva que está ejerciendo presión contra el suelo. Ya es una pata, ¿va? Es una pata que la que tenemos acá que está haciendo contra el suelo. Es la presión pasiva. Y aquí tenemos la presión, ese me quedó mal. Aquí tenemos la presión activa. Toda esta sección. Que esta está ejerciendo presión contra, contra el muro. Todo este suelo está haciendo contra el muro, por eso se le llama presión activa. Todo esto. Entonces aquí tenemos colocación de cargas adicionales sobre el relleno de la parte posterior del muro. Entonces aquí tenemos la presión activa, pasiva. Aquí tenemos una sobrecarga. Y aquí tenemos la presión activa. Entonces, este diagrama de la combinación, estos dos es la combinación de lo que nosotros tenemos acá. La presión activa, el cual nos da las fórmulas de análisis. Va. Entonces, aquí vamos a ver lo que es la seguridad contra el volcamiento. Entonces, esta seguridad del volcamiento, ¿qué nos dice? Dice, todo muro de empuje activo tiene que volcar por la arista de la base dado alrededor del punto A que tenemos acá. Como se indica en la ilustración, este volteo es producido por la componente horizontal de la presión activa que tenemos acá, la componente horizontal de la presión activa, y tenemos esta fórmula, que ocasiona un momento de volteo, MU, porque estamos hablando de volcamiento, entonces vamos a ver lo que son los momentos. Entonces tenemos un momento MU y tenemos un volcamiento MR. Y tenemos nuestro peso, peso del concreto y peso de nuestro suelo. Entonces tenemos seguridad de deslizamiento, que nos dice, como ya se ha indicado en el muro, tiende a deslizarse por el efecto producido por la componente horizontal de la presión activa. Lo que hace que el muro no se deslice es la fuerza de rozamiento fricción que tenemos acá, que prácticamente es la adherencia de toda esta parte, por el tipo de suelo que nosotros tengamos. Que esto lo vamos a meter como fuerza de rozamiento, como FR, que esto prácticamente es como se produce con el muro y el suelo de cimentación, prácticamente la adherencia. Y aquí tenemos un diagrama de la fuerza de seguridad al deslizamiento, el cual el peso del hormigón, el peso del suelo, el vector de la presión activa, FR dijimos que era fuerza de rozamiento, y tenemos que encontrar la componente X con la relación que va a ser N
para sacar el resultado n. Entonces, ahí dice comprobación del punto de aplicación de las fuerzas normal y de presión del terreno. Entonces, esta depresión del terreno es el suelo portante, si es idóneo. Entonces, tenemos este suelo portante, la ubicación por el tercio, por la cimentación, por la tercera parte inferior de toda la cimentación, esta ilustración. Aquí tenemos ya, donde tenemos esta ilustración, dice que se muestra la posición de la fuerza normal respecto a la extensidad. Entonces, esta extensidad tenemos varios tipos. Tenemos tipo A, tenemos la tipo B, y la tipo C, y tipo D. Entonces, vamos a ver un tipo de extensidad que tenemos acá. Y para eso tenemos este ejercicio. Parámetros específicos de diseño. Dice, para el diseño de los muros de contención, se verán presente el documento sectorial del talud de las características que son iguales. Tenemos un talud de 3.40 de altura, libre, más 60 de enterrado que necesitamos. Tenemos una sobrecarga más de 700 kilogramos por centímetro cuadrado y vamos a utilizar un concreto específico de concreto ciclopio que pesa 2.200 kilogramos metros cúbicos. Donde aquí nos está diciendo cuánto vamos a utilizar: 40% de piedra bola y 60 de hormigón. Aquí tenemos el suelo de ángulo de fricción interna, que va a ser 30 grados. Y tenemos la capacidad de soporte del suelo, que va a ser 18 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, acá tenemos nuestro talud. Tenemos la altura libre de 3.40, más la cimentación que le tenemos que poner, el mínimo sería 60 centímetros. Entonces, eso ya nos hace un total de 4 metros. Acá tenemos el peso que tenemos con una sobrecarga de 700 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí tenemos el peso específico del suelo, que es 1.600 kilogramos metros cúbicos. Tenemos la fricción interna, que va a ser 30 grados. Y tenemos el suelo portante, que va a ser 18 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, el suelo portante es lo que vamos a analizar ya en la parte final de esta sección. Entonces, aquí tenemos que sacar los coeficientes de la teoría de Rankine. Tenemos la de Columbio. La de Columbio es demasiado extensa, entonces vamos a utilizar esta de Rankine. Entonces, aquí ya tenemos la fórmula de la presión activa, aquí tenemos la fórmula de Rankine, presión pasiva. Entonces, son dos fórmulas que tenemos que sustituir. Tenemos 1 menos el seno por el ángulo interno, que sabemos que vale 30. Y aquí sería 1 más el seno. Ahí está. Más el seno por el ángulo de 30 siempre. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Entonces tenemos, voy a sacar mi calculadora. 1 menos el seno de 30 partido 1 más el seno de 30. Nos va a dar 1/3.
o 0.30. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener 1. Aquí ya nos cambian el signo. 1 por el seno de 30 partido 1 menos el seno de 30. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces voy a cambiar aquí mis signos. Más y menos. Vamos a tener que nos va a dar 3. Entonces ahí ya sacamos nuestra teoría de ranking. Con la presión activa y la presión pasiva. Nuestros coeficientes de empuje. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? El procedimiento de diseño para el muro por gravedad de concreto cíclope será dimensionamiento, diagrama de cuerpo libre y chequeo de estabilidad. Entonces, ¿se acuerdan de la forma que utilizamos? Entonces van a encontrar diferentes criterios. Yo utilicé que va a ser 0.5 para encontrar mi base por la altura. Entonces, 0.5 sería por 4 de la altura que yo tengo total. Si nos vamos acá, aquí está, 4 metros de altura junto con la cimentación. Eso me va a dar 2 metros de base. Entonces, yo este ejercicio ya lo había hecho. Dice, se realizará sin talón y con la forma básica como se muestra en la siguiente figura. Para el ancho de la corona se vencerá el mínimo. El mínimo para la corona es de 0.30. Entonces yo lo tomé una vez de 70 centímetros. ¿Pero eso por qué? Porque anteriormente yo lo había dimensionado con 30 centímetros, pero no me funcionó al momento del volcamiento. No me pegó el chequeo que me tendría que dar. Entonces, yo lo dejé aquí de 70 centímetros de una vez. Entonces, un chequeo no chequea, tenemos que regresar y dimensionarlo nuevamente y recalcular todo nuevamente. Y tenemos altura completa del muro, 4 metros, ya sabemos. Y enterrado va a ser 0.60. Entonces, aquí tenemos un peso 1, un peso 2. Entonces, aquí teníamos prácticamente, a mí me salió 2 metros. Entonces, y la base ya la dejé de 2.35 por el aumento que le di. Entonces, aquí es porque yo ya lo había chequeado. Y me tuve que regresar nuevamente a recalcularlo y darle más dimensión a la base. Entonces aquí tenía 2 y yo le aumenté 35 centímetros más para que me pegue los chequeos. Para que no se van a confundir. Entonces aquí tenemos un peso 2 y aquí tenemos un peso 1. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de las presiones pasivas. El diagrama de las presiones activas, ¿se dan cuenta? Tenemos la fuerza activa. Tenemos la fuerza pasiva. Tenemos la fuerza activa de la sobrecarga que nosotros tenemos. De la sobrecarga que es de 700 kilogramos, que es una carga más. Entonces, de esta presión activa, tenemos la presión pasiva por la altura, la presión activa por la altura y la sobrecarga que nosotros tenemos que va a ser involucrado por la presión AS. Entonces, aquí ya el primero que vamos a analizar va a ser cálculo de las presiones horizontales, que tenemos la simbología, presión pasiva por la altura,
presión pasiva por altura que tenemos acá. Entonces vamos a calcular todas estas tres etapas. ¿Se dan cuenta? Presión pasiva, presión activa y la sobrecarga que nosotros tenemos de los 700 kilogramos. Entonces aquí les tengo la fórmula. Entonces tenemos KP. KP es de la ranking. KP que tenemos acá. Tenemos 3. Entonces venimos y sustituimos el dato. Sería 3. Y ese es el suelo, el peso específico del suelo, que sabemos que es 1600 kilogramos metro cúbico. 1600. 1600 por la altura. Pero como estamos diciendo de la presión pasiva, y la presión pasiva es donde va a sostener todo el peso del suelo. Entonces, esa presión es la que tenemos acá. Entonces, nuestra altura es de 0.60. Entonces, bajamos 0.60. Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Va a dar 3 por 1600 por 0.60. Nos va a dar 2880. Kilogramos por metro cúbico. Va. Y ya sacamos nuestro primer cálculo. Hoy vamos a sacar el segundo, pH, presión activa por la altura. Y tenemos el coeficiente de Rankine de presión activa. Y esa presión activa de Rankine tenemos 1/3. Entonces vamos a copiar este y vamos a bajar. Entonces sería 1/3. Y ese por el peso específico ya sabemos que es 1600. Por la altura, aquí ya nos cambia la altura, que la presión es la que tenemos. Toda la altura total que está ejerciendo sobre el muro de contención, del cual tenemos 4 metros. Entonces sería 4 metros. Entonces, ¿cuánto sería eso? Sería 1/3 por 1600 por 4. Eso nos va a dar 2133. Entonces, ya nos queda el último, que esta va a ser siempre el coeficiente de Rankine Ka, que sabemos que es 1/3, y Q. Y Q dijimos que era sobrecarga que tenemos acá, 700 kilogramos por metro cuadrado. Entonces bajamos, vamos a copiar ese. Sería por 700 kilogramos. Kilogramos por metro cuadrado. ¿Y cuánto nos va a dar ese? Entonces tenemos 1/3 por 700. Nos va a dar 233.33.
Entonces aquí ya sacamos la primera sección, cálculo de presiones horizontales. Hoy vamos a sacar cálculo de las fuerzas debidas a las presiones horizontales. Entonces tenemos fuerza debidas por la fuerza pasiva horizontal, fuerzas debidas activas de la horizontal y fuerza, y sería aquí fuerza activas sobre la sobrecarga que nosotros tenemos. Entonces, si nos vamos a nuestro diagrama, aquí ya tenemos la fuerza. FDH, FH, FAS. Entonces, aquí tenemos la fórmula 0.50 por PPH, que es la presión pasiva horizontal. Entonces, presión pasiva horizontal. Entonces, tenemos 0.50, es de la fórmula. Y tenemos la presión pasiva horizontal, que nos dio 2.880, que es este, 2.880 kilogramos por metro cuadrado. Entonces sería 2.000. No me salió bien. Vamos a borrar. Vamos a hacer. Entonces sería 2.880. Ahí está. El mouse a veces no deja ir. Va. Por la altura. Y la altura ya sabemos que como es una fuerza pasiva, la que nosotros tenemos acá en esta sección, siempre va a ser 0.60. Entonces va a ser multiplicado por 0.60. ¿Cuánto nos va a dar esa parte? Entonces tenemos 0.50 por 2.880 por 0.60. Nos va a dar 864 kilogramos metros. ¿Por qué? Aquí tenemos un metro cuadrado. Entonces ya nos queda solo un metro, porque elimina uno, que estaría de esta forma. Kilogramo, un metro cuadrado. Y aquí tenemos un metro. Y supuestamente tenemos un 1 aquí. Sabemos que este tipo de secciones se elimina uno. Entonces se elimina uno aquí. Elimina uno y eliminamos uno. Entonces ya nos queda un metro abajo. Entonces vamos a la fuerza activa horizontal. ¿Cuál tenemos esta fórmula? 0.5 por la presión activa horizontal. Es la que tenemos aquí. Presión activa horizontal. Donde tenemos el resultado de 2133.33. Entonces tenemos 0.50 de la fórmula por 2133, que sería presión activa horizontal por 0.33 con la altura. Y la altura, como es fuerza activa horizontal, sabemos que es esta sección siempre, lo que estamos diciendo activa. Entonces vamos a tener siempre de la altura 4.
Entonces sería por 4. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? Tenemos 0.50 por 2133.33 por 4. Eso nos va a dar 4266.66 kilogramos metro. Y hoy ya nos falta solo la fuerza activa de la sobrecarga, donde tenemos la presión activa de la sobrecarga, la presión activa de la sobrecarga que tenemos 233.33. Entonces sería aquí 233.33. Y sabemos que la sobrecarga está sobre la presión activa, que siempre la altura va a ser 4 metros. Entonces sería 233.33 por 4. Nos va a quedar 933. Ese se vio mal. Vamos a ver si lo puedo copiar aquí. Déjalo más delgado. Sería 900. Salió 933. 33.32. Y no me sale bien. Vamos a ver, ocupar otra cosa mejor. Después miro cómo quito eso. Aquí está. El mouse no me deja, entonces sería 933.33 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, prácticamente, aquí ya sacamos cálculo de las presiones horizontales, cálculo de las fuerzas debidas a las presiones horizontales. Y después nosotros vamos a sacar los cálculos de los momentos al pie del muro conjunto con la ilustración que nosotros hicimos. Entonces, como ahorita ya llegamos a la hora, ya se nos terminó el tiempo, entonces lo vamos a dejar en este punto para seguir con nuestros siguientes cálculos, ya que es una memoria bastante simple, pero sí tiene un poco de trabajo para terminarlo. Entonces todavía nos faltan todas estas partes para terminar nuestro ejercicio, para llegar a la conclusión, a esta parte. Entonces, vamos a dejar esto en este punto para irnos despacio y lo vamos a terminar en la siguiente clase, ya que sería el mismo tema con respecto a lo que son a las zapatas, entonces es el mismo tema relacionado. Entonces sería todo por hoy.
Vamos a guardarlo acá, que esto es de ustedes. Si a la hora que se los envíe, eh, ya sé que esta parte es el domingo. Entonces sería todo por hoy y los espero el siguiente fin de semana. Gracias, ingeniero. Igualmente, siempre me manda un correo ya cuando vamos por la cuarta, quinta semana, así le mando las presentaciones. Gracias.